Déjame decirte algo que va a doler, pero que necesitas escuchar antes de que sea demasiado tarde. Si sientes que estás corriendo cada vez más rápido solo para quedarte en el mismo lugar, no estás loco. Y no es culpa tuya por no esforzarte lo suficiente. El trabajador promedio estadounidense hoy, en este preciso instante, tiene el mismo poder adquisitivo que tenía en 1978. Oh my God. Piénsalo un segundo. Han pasado casi 50 años. Tenemos internet, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos inteligencia artificial y cohetes que aterrizan solos. Pero tú, en términos reales, ganas lo mismo que ganaba tu abuelo escuchando discos de vinilo. ¿Cómo es posible que en el país más rico de la historia del mundo la mayoría de la gente viva a una sola nómina del desastre total? La respuesta tiene un nombre, pero a nuestros líderes les aterra pronunciarlo. Se llama el fin de una era, y lo que estamos viviendo no es una mala racha pasajera, es un colapso sistémico disfrazado de progreso, y si no entiendes la mentira que te han vendido, te arrastrará con ella. Para entender la trampa en la que estamos, tenemos que mirar atrás. Hubo un tiempo aproximadamente entre 1870 y 1970, un siglo entero, donde los salarios reales en Estados Unidos subían constantemente. Si tu padre trabajaba duro, tú vivías mejor. Si tú trabajabas duro, tus hijos vivirían mejor. Era la promesa implícita del capitalismo estadounidense. Pero en la década de 1970 algo se rompió. Fue un cambio sísmico, silencioso y brutal. Los salarios reales se detuvieron en seco. Sin embargo, la productividad siguió subiendo. Las empresas ganaban más, la tecnología avanzaba, las fábricas eran más eficientes, pero el dinero extra que se generaba dejó de llegar a tu bolsillo. ¿Y qué pasa cuando una sociedad que está programada culturalmente para consumir más y más se encuentra de repente sin el dinero para hacerlo? Entramos en lo que los psicólogos llaman negación, y no es solo un río en Egipto, es una incapacidad humana profunda para enfrentar una realidad aterradora. Como un niño que se tapa los ojos ante un perro rabioso pensando que así desaparecerá, nuestra sociedad decidió colectivamente cerrar los ojos. Nuestros líderes políticos, nuestros gurús culturales y los capitanes de la industria hicieron un pacto de silencio implícito. En lugar de arreglar el sistema, decidieron fingir que la fiesta continuaba. Pero, ¿cómo mantienes la ilusión de riqueza cuando la realidad es la pobreza estancada? Crearon 3 parches, 3 tiritas gigantescas para una herida mortal que hoy se está infectando. Miremos cómo se ve esta negación en tu vida diaria. No son teorías abstractas, son las razones por las que no puedes dormir por la noche. El primer parche fue destruir la estructura familiar. Hasta los años 70, con un solo sueldo, generalmente el del padre, se podía comprar una casa, un coche y mantener una familia entera. Cuando los salarios se congelaron, para mantener ese sueño vivo, las mujeres tuvieron que salir en masa a trabajar. Ojo, esto no fue solo un movimiento de liberación social, fue una necesidad económica brutal. Ahora tienes hogares donde todos trabajan, nadie tiene tiempo y aún así apenas llegan a fin de mes. Las familias se convirtieron en máquinas de supervivencia logística.
la tasa de divorcios se disparó, el consumo de antidepresivos y ansiolíticos alcanzó récords mundiales. No porque haya algo mal en nuestros cerebros, sino porque nos sometemos a una presión inhumana para sostener una economía rota. El segundo parche fue la deuda. Si no te pagan lo suficiente para comprar cosas, te prestan el dinero para que creas que puedes comprarlas. En los años 70, la tarjeta de crédito dejó de ser un lujo de ricos y se democratizó. Qué ironía, ¿verdad? Nos dieron plástico para compensar la falta de papel moneda real. Primero hipotecamos la casa, luego el coche, luego usamos la tarjeta para la comida y en los últimos 20 años cometimos el crimen final. Endeudamos a nuestros jóvenes antes de que ganaran su primer dólar con los préstamos estudiantiles. Hoy el éxito no se mide por lo que tienes, sino por cuánto crédito te queda disponible antes de colapsar. Hemos sustituido la prosperidad por la deuda, hemos sustituido la seguridad por la ansiedad. Y todo esto para no admitir la verdad más dolorosa de todas. Es hora de romper la negación, es hora de hablar claro. Aquí hay 3 verdades absolutas que explican por qué el sistema se siente como una estafa piramidal. Primera verdad, la gran redistribución. Desde 1980 hasta hoy hemos presenciado la mayor transferencia de riqueza de la historia humana. No fue un accidente, fue un diseño. Se cambiaron las leyes fiscales, se bajaron los impuestos a las corporaciones y a los ultrarricos y se subieron o mantuvieron para ti republicanos, demócratas. El color del partido solo cambiaba la velocidad del robo, no la dirección. La riqueza que tú generaste con tu productividad extra no fue a tu sueldo, se fue hacia arriba, al 10% superior, luego al 1% y finalmente al 0.01%. Conocemos sus nombres, nuestra cultura nos entrena para idolatrarlos, para llamarles genios, cuando en realidad son los beneficiarios de un sistema trucado que dejó de recompensar al trabajo para recompensar solo al capital. La verdad incómoda es que tu estancamiento es la gasolina de su cohete. Segunda verdad, el imperio en decadencia. Mientras nos robaban por dentro, nos mentían sobre nuestra posición afuera. Estados Unidos actúa como si siguiera siendo el dueño indiscutible del mundo, pero los números no mienten. Hablemos de economía real, no de retórica de guerra. El PIB de Rusia es de aproximadamente 1.500.000 millones de dólares. El de Estados Unidos es de más de 21 billones. Rusia no es un competidor económico real, es una distracción. Pero mira hacia el este, mira a China. El PIB de China ya roza los 18 billones y sigue subiendo a un ritmo vertiginoso. Mientras Estados Unidos crecía a un anémico 2 o 3% anual, China crecía al 6, al 9, al 12% durante décadas. Han sacado a millones de la pobreza y se han convertido en la fábrica del mundo y ahora en los líderes tecnológicos. ¿Y qué hace un imperio cuando empieza a perder? Se vuelve peligroso, intenta guerras comerciales que perdimos, intenta sanciones que fallaron y finalmente recurre a lo militar, desde Corea hasta Vietnam, desde Irak hasta Afganistán. Hemos ido de guerra en guerra, perdiendo influencia, perdiendo dinero y perdiendo moralidad. Estamos viviendo el momento en que Gran Bretaña se dio cuenta de que ya no gobernaba los mares. Es un momento de trauma nacional y la reacción natural es la ira, el nacionalismo tóxico,
y la búsqueda de chivos expiatorios. Y esto nos lleva a la tercera verdad, la más aterradora, el paralelismo histórico. Ya hemos visto esta película antes, hace exactamente un siglo, en la década de 1920, había otra potencia mundial con una clase trabajadora, educada, culta y productiva que fue traicionada por sus élites y golpeada por un colapso económico. Alemania. Perdieron su imperio, perdieron sus colonias y luego la hiperinflación destruyó sus ahorros. El trauma fue tan grande, la humillación tan profunda, que esa sociedad culta se volvió loca. En su desesperación buscaron a un hombre fuerte que les prometiera volver a la grandeza, que culpara a los otros de sus problemas. Eligieron el camino del fascismo. Cuando una sociedad niega su declive y no protege a su gente, abre la puerta a los monstruos. Mira a tu alrededor hoy, la polarización, el odio, el extremismo, no son casualidad. Son los síntomas de un sistema económico que ha fallado a su gente y una población aterrorizada buscando a quién culpar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar el desastre? Absolutamente no. La negación se cura con acción. Aquí tienes el protocolo para sobrevivir al fin de la ilusión. Primero, reconoce el trauma. Deja de culparte por no ser millonario. El juego estaba amañado desde 1978. Entender esto te quita un peso enorme de encima. Tu ansiedad no es un fallo personal, es una respuesta racional a un entorno irracional. Segundo, rompe la adicción a la deuda. El sistema quiere que vivas en el futuro pagando el pasado. Reduce tu consumo al mínimo necesario. No compres la mentira de que necesitas el último coche o el último teléfono para ser válido. Cada dólar de deuda que eliminas es un eslabón de la cadena que rompes. Tercero, construye comunidad, no solo capital. En tiempos de contracción económica, tu red de seguridad no será el gobierno ni tu empleador. Serán tus vecinos, tu familia, tus amigos. Vuelve a lo local. La cooperación es la única moneda que no se devalúa. Y cuarto, edúcate económicamente. No dejes que los expertos de la televisión te confundan con jerga técnica. Entiende qué es el dinero, qué es la inflación, qué son los ciclos de deuda. El conocimiento es el único escudo contra la manipulación. Sé lo que algunos estarán pensando, pero mira, tengo un teléfono de última generación, tengo streaming, la vida es mejor que en 1920. Cuidado con esa trampa. Tener acceso a tecnología barata de entretenimiento no es lo mismo que tener seguridad económica. El sistema es genial, dándote juguetes para distraerte mientras te quita la casa, la salud y la educación. Un televisor gigante es barato. Una operación médica o una carrera universitaria te pueden llevar a la quiebra de por vida. No confundas el acceso a gadgets de consumo con el verdadero progreso humano. El progreso es saber que si te enfermas no perderás tu hogar. El progreso es saber que tus hijos vivirán mejor que tú. Y eso, amigo mío, es lo que nos han quitado. La negación tiene una fecha de caducidad. Las grietas en el muro son demasiado grandes para ignorarlas. El imperio está cambiando, la economía está mutando y el viejo mundo no va a volver. Tienes dos opciones. Puedes seguir tapándote los ojos, endeudándote para fingir una vida que no existe y esperando a que alguien te salve. O puedes abrir los ojos, por doloroso que sea. Marx dijo una vez que el sistema lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. La pregunta no es si el sistema va a cambiar,
La pregunta es, ¿permitiremos que su colapso nos arrastre o construiremos algo nuevo, más humano y más honesto sobre sus ruinas? El despertar empieza contigo hoy. Deja de negar, empieza a preparar. Si este análisis te ha ayudado a poner palabras a lo que sentías en tu interior, hazme un favor, no te guardes esta información. Compártela, habla de esto en la cena, rompe el silencio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos a tiempo de cambiar el rumbo o estamos destinados a repetir la historia? Te leo en los comentarios. Suscríbete para más verdad, por incómoda que sea.